Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de Comunidatos. El día de hoy vamos a continuar con una presentación y con un speaker que vamos a traer bien, que les va a gustar. Su servidor, Cristian Saavedra. Pueden visitar mi blog en Medium y específicamente yo soy Tableau DataDep Ambassador y co-líder de Comunidatos. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de Tableau, de un user group de Tableau, el primero en ser latinos, y traemos la diversidad y la equidad, y sobre todo en español. Tratamos de unir todas las personas que hablen latino hispanos. El grupo que tenemos en Comunidatos está Paola, Rui, el fundador, Rui y Pablo, Diego Parker, Víctor, y los últimos que ingresamos al grupo es Yamil y yo. Como anuncios, estamos aportando a nuestros líderes visionarios que fueron elegidos en el 2023. Pablo Gómez, como su primera vez como visionario. Estamos muy orgullosos y muy contentos de tenerlo en el grupo y de que esto pase esta vez. Diego Parker, que repite con Rosario, y Diego Martínez. Otro anuncio es que recuerden que viene Tableau Conference este año y es para mayo de 9 al 11. Pueden suscribirse de dos formas: una que sea presencial, que es en Las Vegas, en el link del lado izquierdo, y una virtual en el lado derecho. Aquí les compartimos los links para que no se lo olviden conectar. Y como un anuncio especial, volvemos a repetir en este Tableau Conference. El año pasado estuvimos presencial en Las Vegas y tuvimos mucha acogida. Fue un momento muy, muy espectacular. Hablamos con el público y la gente se quedó hasta después de que terminamos, y esperamos que tengamos más personas y que esta sensación de contacto con la gente se dé de nuevo. ¿Quién está invitado hoy? Es Diego Martínez. Nos viene a hablar de Tableau Hacks, un tema que me encanta, como saben, soy Tableau DataDep, y él va a trabajar sobre cómo hacer hacks usando imágenes. Diego Martínez es Tableau Visionary, para los que no saben, y también es Tableau Furo Ambassador. Diego también es el director de desarrollo de Modux. Diego, ¿puedes continuar? Sí, dame un segundo, ya activamos nuestra cámara. Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Diego Martínez, como ya lo mencionó Cristian, también soy Visionary, también soy embajador de los foros de Tableau. Ahí desarrollo una tarea súper chévere, respondiendo preguntas. Es una de mis actividades favoritas, me pueden encontrar fácilmente en los foros, y si ustedes ponen una pregunta en los foros, muy probablemente yo la estaré respondiendo. He sido nombrado el mejor respondedor en los foros como por 11 meses seguidos, entonces estoy dejando muy en alto el nombre de toda nuestra comunidad latina. Agradezco la asistencia, veo que hay gente de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, México, así que bueno, muy bien, muy chévere, estoy acá para ayudarles y hoy voy a tratar el tema de imágenes con Tableau. Muy bien, entonces si quieres puedes dejar de compartir tu imagen. En este momento voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, ¿me pueden confirmar cuando ya la estén viendo? En ese momento vemos a Remo, una página web. Listo, Y ahora muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, lo primero que les quiero hablar es básicamente los 5 temas que vamos a hablar hoy. El primer tema que vamos a tratar es cómo utilizar imágenes ajustables de fondo en dashboards. Básicamente esto se relaciona con
aquellos dashboards que uno llega y pone una imagen de fondo y la imagen no se rescala. Entonces, para esto vamos a utilizar una técnica que aprendí en una consultoría que tuve con un cliente y se las voy a mostrar. También vamos a mezclar el Image Roll. En la sesión pasada, Pablo estuvo explicando un poco el Image Roll. En este caso voy a mezclarlo con algo de Cloudinary. También vamos a hablar de Custom Shapes a través del repositorio de Tableau. Vamos a hablar también de cómo utilizar imágenes de fondo en mapas. Y por último, vamos a utilizar un Web Object para imágenes con el fin de solucionar un problema de funcionamiento cuando publicamos imágenes a través de Web Object en Tableau Server o o Tableau Público o Tableau Cloud. ¿Vale? Muy bien. Como les dije, este primer caso, que es el de imágenes ajustables de fondo en los dashboards, nació de un caso de consultoría que yo tuve en Colombia. Sin embargo, pues también hubo una pregunta de Tableau en los foros de la comunidad de una persona que llegaba y decía, oiga, cuando yo llego y publico mi dashboard a Tableau Public, mire cómo se me ve. ¿Hay alguna forma en la que yo pueda solucionar esto para que los objetos no se me estén moviendo, las cosas queden perfectas y se me vean bien? Pues la típica respuesta que da cualquier, digamos, embajador de la comunidad de Tableau es que puede decir, oye, pues más bien trata de fijar el ancho y largo, ¿cierto?, del dashboard de tal forma que pues no se te modifique. A mí me gusta dar una mejor respuesta y es, vamos a utilizar una imagen de fondo que sea autoajustable para el dashboard. ¿Listo? De tal forma que podamos obtener algo de este estilo, ¿cierto? Y que dependiendo de la página, sea más ancha o más delgadita, la imagen de fondo se autoajuste y los elementos se vean correctamente. ¿Bien? Muy bien. Entonces, para este caso, entonces voy a empezar con este mismo ejercicio. Esperemos un segundo. Acá tenemos el dashboard original. Entonces, si ustedes van y miran, y si uno llega y empieza a modificar el ancho, ustedes van a ver que las cosas empiezan a perder, digamos, con respecto al fondo. Pero no es un problema de los objetos flotantes, es un problema del fondo. No sé si ustedes ven, pero acá hay una barra blanca, ¿cierto? Que se generó. ¿Por qué? Porque la imagen de fondo mantiene el aspecto del radio, ¿cierto? Eso quiere decir que trata de mantener las proporciones de ancho y alto con el fin de pues, mantener, digamos, la misma, ¿cómo llamarlo?, calidad, la misma proporcionalidad entre ancho y largo. Entonces, la idea es que podamos llegar a algo de este estilo, donde la imagen se autoajuste, ¿cierto? Y no tengamos ese problema de estas franjas arriba y abajo. ¿Bien? El primer, digamos, inconveniente con el que uno se puede enfrentar es, oiga, ¿y cómo yo hago para extraer esa imagen? Porque esa imagen, pues, si ustedes la ven, está en un objeto, en un objeto de imagen, ¿cierto? Y cuando uno le pone aquí edit, pues yo no la puedo descargar, ¿cierto? Aquí, si ustedes la ven, dice accident.jpg, pero yo no la puedo descargar. Hay algo bueno y es que los archivos empaquetados en realidad son un archivo .zip. Entonces, si ustedes llegan y, por ejemplo, hacemos clic derecho y lo abrimos con 7-zip, ¿cierto? Van a ver que en realidad esto es un archivo zip donde está la imagen. Entonces, por ejemplo, aquí está la imagen que se llama accident.jpg, la cual ya he puesto en el directorio. Simplemente les estaba mostrando que básicamente los archivos TWX son un archivo .zip donde está el libro de trabajo TW, por ejemplo, en este caso está el extracto, ¿cierto? Y fuera de eso, también la imagen. Entonces ahí tenemos nuestro primer tip y es cómo extraemos las imágenes de un TWX. Pues podemos llegar y coger el TWX, lo podemos desempaquetar por medio, por ejemplo, de 7-zip, ¿cierto? Y podemos obtener la imagen que estábamos utilizando en el dashboard. Muy bien. Y bueno, ¿y esto cómo se utiliza? ¿Cómo lo vamos a realizar? Muy bien. Entonces, para ello vamos a utilizar una imagen de fondo de mapas. ¿Listo? ¿Qué es lo interesante? Que tenemos que primero obtener cuáles son el tamaño de nuestra imagen de fondo. Entonces, para ello,
vamos a hacer acá clic derecho, le vamos a colocar propiedades. Aquí vamos a utilizar nuestra lupita propiedades, ¿cierto? Y si nos vamos a detalle, vamos a ver que, por ejemplo, esta es una imagen de 1280 por 720 píxeles. ¿Listo? 1280 por 720. Muy bien. En este caso, voy a irme aquí a mapa. Vamos a utilizar imágenes de fondo. Por un momento voy a quitar esta imagen de fondo como si hubiéramos empezado de ceros, ¿cierto? Entonces, mapa, imágenes de fondo, ¿cierto? Mapa, imágenes de fondo. Le ponemos acción mapa, ¿cierto? Aquí vamos a adicionar una imagen y esta imagen, ¿cierto? La vamos a utilizar de nuestro directorio, ¿cierto? Le vamos a colocar abrir. Estamos acá. Y para ello vamos a utilizar dos campos que yo ya he creado, uno que es X y otro que es Y. Básicamente X es igual al ancho de nuestra imagen, que era de 1280 era, y el otro que era de 720. ¿Listo? De todas maneras, como no me recuerdo, voy a volver acá rápidamente, simplemente voy a intentar recordar las dimensiones. Era 1280 por 720, entonces aquí le vamos a colocar que X en nuestro caso, ¿cierto? Va de 0 a 1280 y Y va hasta 720. Muy bien, ahí ya vamos en la mitad. Después vamos a colocar opciones y le vamos a poner acá que siempre me muestre la imagen completa, pero que también no me vaya a hacer que me vaya a bloquear el aspecto del ratio, porque si no tendríamos el mismo efecto que ya teníamos antes. ¿Listo? Muy bien. Ya después de que tenemos nuestro campo XY, por si el caso alguno se preguntará qué es X y qué es Y. Como les decía, X simplemente es valor 1280 y Y es 720. Muy bien, entonces en este caso pues vamos a arrastrar X y Y, ¿listo? Y en este caso vamos a colocarlo como dimensión y como dimensión, ¿listo? Van a ver que en este caso al colocarlo como dimensión, clic derecho, dimensión, ¿listo? Ya se me muestra la imagen. ¿Qué es lo bonito de esta técnica? Que si yo llego y rescalo, no sé si lo están viendo, la imagen se rescala todo el espacio. Ya aquí ya solamente nos faltaría hacer un par de cositas muy sencillas, que es limpiar nuestra hoja, ¿cierto? O sea, es quitar el header de los ejes, ¿cierto? Tenemos nuestra imagen y no sé si ustedes ven, pero por aquí está nuestro puntico. Se ve muy chiquito, simplemente pues podemos decolorizarlo. ¿Listo? Y, por ejemplo, en esta imagen lo que vamos a hacer es que vamos a quitar la imagen de fondo, ¿cierto? Y vamos a añadir nuestra hoja que acabamos de construir. ¿Listo? Le quitamos el título y voilà. Ya casi todo funciona. Sí, yo sé que ustedes dicen, pero es que todo está un poco mal colocado. Con Shift fácilmente podemos reubicar las cosas, ¿cierto? Seleccionamos el objeto, con Shift a la derecha pues los vamos reubicando. Vamos a hacer esto muy rápidamente. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar con doble clic los contenedores y los vamos a reubicar con nuestra técnica fácilmente. Llegamos, seleccionamos, doble clic, seleccionamos los contenedores y tenemos nuestro dashboard, en este caso acá, le voy a dar shift hacia abajo. Este contenedor tiene algo raro, vamos a ver qué tiene, seguramente no tiene la opción de distribuir contenidos uniformemente. Perfecto, y miren cómo ya llegamos y actualizamos este dashboard, ¿para que qué? Para que cuando yo llegue y por ejemplo
disminuye el tamaño, miren que los elementos se reajustan y quedan correctamente puestos. Entonces, esta es una técnica muy chévere que nos va a permitir utilizar imágenes de fondo y objetos flotantes en dashboards que, por ejemplo, estén seteados para tamaño automático. ¿Vale? Excelente, Diego. Solo aprovecho un momentico para recordar algo que tú estabas haciendo que es importante. Los contenedores, ¿puedes mostrar cuando le das doble clic qué es lo que pasa? Claro. Entonces, cuando tú tienes un contenedor, ¿cierto? Básicamente, cuando le doy doble clic a los punticos de la hoja, déjame y hago aquí un zoom chiquito, ¿cierto? Y le hago doble clic acá sobre las dos lineecitas de la hoja, se termina seleccionando el contenedor papá. ¿Listo? Y si yo quiero arrastrar el contenedor papá, pues lo puedo coger y lo puedo arrastrar consecuentemente. ¿Vale? Gracias, Diego. Es excelente porque esa técnica hace que todo sea mucho más rápido en Tableau. Sí, digamos que muchas personas consideran que los contenedores flotantes no se deberían usar porque, pues, precisamente por esto, porque no se reajustan a los contenidos. En realidad lo que pasa es que la imagen de fondo es la que no se reajusta. ¿Por qué? Porque mire que los demás contenidos, dependiendo del tamaño que yo coloque, ¿cierto? Sí se reajustan. Se Así ajustan es. en ancho y en alto. Entonces es bastante interesante. Es una técnica que me gustó mucho y bueno, aquí estamos para compartirlas con todos ustedes. ¿Vale? Antes de, antes de continuar, Diego, recuerdo a todas las personas que nos están acompañando que si tienen preguntas, por favor vayan a la sección de Q y A y ahí hacen las preguntas para después las leamos al final. Muchas gracias, Diego. Continúa. Vale, vale, muy bien, muy bien. Este es un excelente tip, créanme que lo pueden utilizar en muchas situaciones, más que todo a aquellas personas que les gusta hacer así dashboards con diseños, ¿cierto? Infografías, etcétera, para que cuando lo publiquen, por ejemplo, en Tableau Público, en Tableau Server o en Tableau Cloud, el dashboard se reajuste al ancho y no tengan esos problemas de tener contenedores y textos ahí que se ven todos descuadrados como si uno no hubiera hecho bien el trabajo. ¿Listo? Muy bien. Después llegamos a Image Role. Image Role, como les contó pues Pablo en la sesión pasada, es una de las nuevas cualidades de Tableau 2022.4 y pues obviamente está en las versiones subsecuentes y Image Role tiene algunos desafíos, ¿no? Que por ejemplo las imágenes tienen que ser menores a 150 kilobytes. A veces lo que pasa es que no todas nuestras imágenes tienen el mismo tamaño, no todas tienen el mismo formato. Por ejemplo, hay unas JPG, otras PNG, ¿cierto? A veces queremos añadir algunos efectos, entonces eso implicaría, por ejemplo, editar todas las fotos o mejor dicho, entrar una por una y editarla. Por ahora solo puede ser usado en el estante de filas y columnas, o sea, en el rows y en el column shelf, y no renderiza en el Vizing Tooltip. ¿Listo? Sin embargo, digamos, parte de todos estos desafíos que son bien interesantes pueden ser manejados por una herramienta que se llama Cloudinary. ¿Listo? Cloudinary básicamente es un servicio repositorio de imágenes que trata de utilizar inteligencia artificial para poder modificar las imágenes. ¿Listo? Básicamente, ¿cómo es un proceso en Cloudinary? Pues claramente tenemos que crear una cuenta. En Cloudinary podemos crear una cuenta gratuita con unas capacidades, digamos, de transacciones bastante buenas. Vamos a subir las imágenes, vamos a buscar una receta, si es necesario podemos modificar la receta y después vamos a aplicar la receta a las URL de las imágenes. ¿Qué es lo chévere de Cloudinary? Que la receta se aplica en la URL. Eso quiere decir que la imagen se mantiene intacta y lo que uno hace es aplicar a través de la URL las transformaciones que uno quiere darle a las imágenes. Entonces es bien interesante. Voy a ir directamente a Cloudinary. Cuando ustedes entran a Cloudinary, van a ver este tipo de página, ¿cierto? Al principio pareciera que es una página como diseñada para programadores, así como Cristian, que le gusta harto este tipo de cosas. Sin embargo, pues también tiene su parte gráfica, no crean que no. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago clic, por ejemplo, en Media Library y hago clic en Folders, ¿cierto?
Entonces uno podría crear un folder fácilmente, un folder para poder organizar tus imágenes más fácilmente. En mi caso yo creé un folder que se llama Mouse, que es la compañía para la que yo trabajo. Fácilmente simplemente lo creé. Y dentro de este subí 4 imágenes. Entonces, básicamente al lado derecho arriba aparece la opción de subir imágenes, upload. Nos sale una pestañita muy fácil donde podemos arrastrar y soltar nuestras fotos y Cloudinary las va a importar, ¿vale? Posteriormente, ¿qué es lo chévere? Pues ya hemos subido las fotos. Después podemos ir al cookbook. El cookbook es básicamente un libro de recetas de transformaciones. ¿Listo? Tenemos nuestro cookbook y ya les voy a mostrar cómo se puede buscar. Por ejemplo, acá hay una receta que a mí me gusta. En este caso, no sé si vieron, pero las fotos eran de rostros, de caras, ¿cierto? Y entonces en Cloudinary uno puede llegar y sacar las recetas. ¿Qué son las recetas? Las recetas básicamente son como URLs. ¿Listo? Y básicamente lo que pasa es que uno tiene que poner la receta después de la palabra upload, ponerle slash, pone la receta, ¿cierto? Y después va el otro slash. En este caso, por ejemplo, esta receta que nosotros estamos viendo es una receta que está diciendo, necesito que esta imagen tenga de ancho 150, de alto 150, que que sea circular. Por eso aquí está para el círculo. Fuera de eso, que me detecte la cara, que me detecte caras. ¿Listo? Entonces, esta receta es bien interesante porque puede ser que la cara, a veces, no sé, la foto esté descuadrada, o sea, que la cara esté al lado derecho, a veces al lado izquierdo, a veces arriba, a veces abajo. Y entonces, lo chévere de Cloudinary es que va a llegar, va a detectar la cara y a partir de la cara va a coger, por ejemplo, en este caso, 75 píxeles a la izquierda, 75 píxeles a la derecha, 75 hacia arriba, 75 hacia abajo. Después va a ser un crop circular. Y miren que todo eso, si uno, imagínense que tuviéramos 100 caras, imagínense uno tener que entrar, editar 100 fotos, volverlas círculos, las 100, podría ser un poco difícil. ¿Listo? Entonces, para este caso, básicamente entonces, voy a seguir acá con nuestra presentación. En esta presentación, básicamente estaba explicando por dónde llegábamos a Media Library, cómo subíamos las imágenes, cómo veíamos la receta. Ah, bueno, me faltó una parte interesante y es, ok, ¿cómo yo obtengo la URL de las fotos de Cloudinary? Entonces, una cosa es, como les decía, la receta. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a copiarme la receta, la voy a colocar aquí en un bloc de notas. Voy a colocar un poco más de tamaño para que lo podamos ver todos. ¿Listo? Y también, pues, para poder aplicar la receta, vamos a necesitar la URL de nuestras imágenes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá cuando tú llegas y haces clic sobre una de las fotos, básicamente te abre la foto. Acá tenemos una foto de mi socio David. Espero que estés por ahí, David. Entonces, uno llega y hace clic aquí sobre el titulito y con eso ya se copia la URL. ¿Listo? Entonces, una URL regular de Cloudinary se ve de este estilo, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es que después del upload, vamos a colocar la receta que fue la que buscamos, ¿cierto? Y después vamos a colocar un slash y el resto de la URL. Como siempre, pues es bueno probar que funciona, ¿cierto? Entonces voy a hacer acá un copy y voy a pegar. Y van a ver que, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Entonces pasamos de esta imagen cuadrada, ¿cierto? A esta imagen circular donde me hizo la detección del rostro y me hizo pues el cropeo circular y el resize de la imagen. Por ejemplo, cosas tan chéveres de esto es que, por ejemplo, uno podría llegar y decir, ¿sabe qué? Yo no quiero que la imagen sea de 250 píxeles, sino, por ejemplo, de 350 por 350. Y voilà,
Ya la tenemos de 350 por 350. Por ejemplo, no queremos que la imagen sea PNG, sino que quiero que sea JPG. Se le tiene, ya esta es una imagen JPG, no es una imagen PNG. Entonces, Cloudinary es un servicio bien interesante que uno podría utilizar no solamente para Tableau, sino para páginas web y otro tipo de aplicaciones bien interesantes. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya sabiendo cómo sacar la URL, cómo obtener una receta, cómo aplicar la receta, ¿cierto? Esto lo podemos llegar y aplicar directamente en nuestro Tableau Cloud, en nuestros libros de Tableau. Entonces, en este caso, por ejemplo, básicamente, pues como no tenía la URL puesta, pues hice un campo calculado, ¿cierto? Donde básicamente, pues para cada región llegué y copié, digamos, cada una de las imágenes, ¿cierto? Con su receta, etcétera. Y con base en eso, pues utilizamos el image roll, tal como nos lo explicó Pablo en la sesión anterior. Entonces vamos a ver rápidamente el resultado. Entonces, aquí estoy buscando image roll. Muy bien. Entonces, el campo calculado que acabamos de ver, pues básicamente es este mismo campo calculado que tenemos acá, ¿cierto? Que dependiendo de la región, pues vamos a asignar una URL, ¿cierto? En particular, no sé si ustedes ven, pero la de David no carga. Probablemente es que la imagen de David supera los 150 kilobytes o algo parecido, ¿cierto? En particular, por ejemplo, las extensiones que terminan en PNG, los archivos gráficos que utilizan PNG normalmente ocupan mucho más espacio que aquellos que son JPG. Vamos a probar y vamos a cambiarle la extensión a JPG. Acuérdense que Cloudinary me permite cambiar extensiones de los archivos súper fácilmente y sencillamente. Y miren que cuando lo cambio a JPG, ¡tarán! ¡Voilà! ¿Listo? También, por ejemplo, como les decía, uno podría, por ejemplo, modificar la receta. Por ejemplo, en este caso le voy a añadir, por ejemplo, a David un efecto de blur, o sea, de desenfoque. Entonces, vamos a poner aquí nuestra herramienta de zoom, ¿cierto? Vamos aquí a aplicarlo. Y miren que, por ejemplo, uno le podría aplicar el efecto de desenfoque. Algunas cosas que se me ocurren es que, por ejemplo, si la privacidad de nuestros empleados es importante para nosotros, podríamos incluirle, por ejemplo, un efecto de desenfoque a las fotos para que se reconozcan ellos mismos, pero no tanto como para que los demás los identifiquen. ¿Listo? Cosas de este estilo. Y lo chévere es que simplemente tengo que modificar la URL, ¿cierto? Para poder llegar y obtener este tipo de cosas. En este caso, acuérdense que, como les decía, el image roll, acuérdense que uno llega y lo coloca por acá, image roll, y pone URL, ¿cierto? Clic derecho, image roll, URL. Esto también es chévere porque esto lo hace uno pensar que probablemente a futuro Tableau no solamente permita URL, sino que permita, por ejemplo, otros tipos de codificación como bits, etcétera, que son otras formas de guardar imágenes. ¿Listo? Y en este caso, como lo estamos utilizando, no sé si lo están viendo, pero acá estamos utilizándolo básicamente en el label. Si yo llego a chiquito, a grande esto, pues los tamaños de las imágenes van a cambiar, ¿no? Y bueno, esta es una forma bien interesante en la cual, pues miren que hemos incluido imágenes de una forma masiva, directa, sin transformaciones o ediciones de los archivos de imágenes a través de un servicio web como es Cloudinary. ¿Vale? ¿Qué tal les pareció ese tip? Excelente, Diego. Excelente. Muchas gracias. Hay unas preguntas que son del tema anterior. Puedes ir a la sección de preguntas. Hay una que dice, preguntando sobre el background. Esto de background image funciona mejor que hacerlo con Figma, pros, contras. Yo di mi punto de vista en el chat, pero de pronto tienes algún otro comentario.
Pues, ¿qué haces con Figma? Con Figma básicamente estás creando una plantilla de fondo, ¿cierto? Pero vas a tener el mismo problema. Si llegas y rescalas el tablero, pues no te va a quedar la imagen perfecta. Entonces, pues yo diría que, por ejemplo, si estás utilizando Figma para crear tu plantilla o estás utilizando cualquier otra aplicación de estas como Canva, o si de pronto te bajaste una de estas que uno puede sacar como, ¿cuál era la herramienta que nos presentaba Diego Parker la vez pasada que utilizando inteligencia artificial llegó y generó Midjourney. exacto, ¿cierto? Midjourney, por ejemplo, si tú tienes la imagen, pues puedes aplicarle esta técnica para que se termine reajustando el fondo de la imagen, ¿cierto? Entonces creo que se complementan más bien. Hay otras dos preguntas. Una de ellas dice, ¿tienes algún link donde se documente la técnica de imágenes ajustables de la presentación anterior? Sí, señor. De todas maneras, pues va a estar este video. De todas maneras, en el link de la compañía, ¿cierto? En Webinars Tableau, tenemos toda una librería de videos, algunas con mejores prácticas, algunas con técnicas, algunas con las mejoras de Tableau. En particular, en la primera fila, en la tercera columna, aquí tenemos el video de cómo utilizar una imagen de fondo que se autoajusta a nuestro dashboard. Muchas gracias, Diego. Si quieres, por favor, comparte el link en el chat. Hay una última pregunta que dice, ¿saben cómo hacer para mostrar adecuadamente textos que no tienen una cifra asociada y que puedan variar de 1 a 5 renglones? Wow, no conozco la técnica porque básicamente, digamos que lo que uno quisiera en el fondo, normalmente los tamaños de texto que utiliza Tableau son en píxeles, ¿cierto? Sin embargo, digamos, en la construcción de páginas web hay otras unidades de tamaño de texto como las EM, ¿cierto? Que son proporcionales al ancho o al alto de la ventana donde se esté viendo, ¿cierto? Lastimosamente Tableau no maneja esas unidades, sino solo maneja píxeles. Entonces, pues puede pasar que, claro, cuando se comprime el elemento texto, ¿cierto? Entonces aparecen unos numerales y no se despliega correctamente. Ahí probablemente ya le tocaría a uno configurar vistas de dispositivos móviles, ¿cierto? Que tengan distintos tamaños de texto para que no se presente ese problema. Aunque se me ocurre un hack es ir a una página web y que genere una imagen en tiempo de ejecución. Y ya con eso liberas el problema. También podrías utilizar una imagen de estas, ¿cierto? De nuestro amigo Claudinari, ¿cierto? Que se autoajuste. Bueno, muy bien, sigamos. Bien, la tercera técnica muy sencilla, yo creo que esta es casi un repaso para muchos, pero pues no implica que no todos la conozcamos, ¿cierto? Y es cómo utilizar custom shapes en el repositorio de Tableau, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos incluir custom shapes en el repositorio de Tableau, básicamente tenemos que ir a la carpeta, ¿cierto? De documentos, mi repositorio de Tableau, formas, y en formas podemos crear una carpeta. Por ejemplo, en mi caso, yo creé una que se llama Certifications, ¿cierto? Donde está básicamente pues las distintas certificaciones que yo poseo, porque esto lo utilicé para crear una hoja de vida en Tableau. ¿Listo? De tal forma que pues yo pudiera asociar cada una de las certificaciones a una de las gráficas correspondientes. Miren que Custom Shapes todavía sigue teniendo vigencia. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando, por ejemplo, estábamos utilizando Image Scrolls, las imágenes tienen que ser accesibles públicamente, mientras que el Custom Shapes, por ejemplo, nos permite utilizar imágenes que no son accesibles públicamente. Bueno, muy bien. Entonces, Custom Shapes todavía sigue siendo útil, es algo muy bueno. Denme un segundo y vamos acá al ejercicio que vamos a utilizar para Custom Shapes.
¿Listo? Básicamente este es mi primer experimento de hoja de vida en el que pues básicamente estaba utilizando custom shapes por todos lados. Básicamente, por ejemplo, acá tengo un shape para el email, uno para el teléfono, uno para el link de LinkedIn, etcétera. Y en particular, en este caso, vamos a asignar las distintas gráficas que nosotros ya hemos creado, ¿cierto? Que ya hemos añadido a nuestro repositorio de Tableau. Acuérdense que esto queda en documentos. Si lo tienen en inglés es mi repositorio de Tableau, si lo tienen si lo tienen en inglés es my Tableau repository, si lo tienen en español es mi repositorio de Tableau, ¿cierto? Dentro de este van al directorio Shapes, ¿cierto? Y acá es donde tienen que crear la carpeta y dentro de la carpeta colocar las imágenes que van a utilizar. Esto lo utilizo, mejor dicho, por lo menos 2, 3 veces al mes. En este caso, por ejemplo, fue el directorio de certificaciones. ¿Listo? Estamos haciendo simplemente el repaso muy rápidamente. Bien. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a irme a Shapes. Voy a colocar acá mis certificaciones, ¿cierto? Si no me apareciera, simplemente le pongo Reload Shapes y listo. Y, por ejemplo, acá puedo ya simplemente seleccionar cada una de estas, ¿cierto? Y utilizar, por ejemplo, el correspondiente. ¿Listo? Y miren que las imágenes también son de muy buena calidad y por lo tanto, pues acá las puedo utilizar a su máxima calidad. ¿Listo? En particular, también pues les añadí un link URL, una acción URL, de tal forma que cuando yo llego y hago clic, ¿cierto? Pues me lleva a la credencial de Credly. ¡Oh, la! Cambió el icono. Qué interesante. Pues vamos a hacer el ejercicio completo. Vamos a guardarlo rápidamente. ¿Listo? Voy a guardarlo acá en mi repositorio de Tableau, en el directorio de imágenes. Voy a actualizarla. ¿Qué cosa? ¿Listo? Me voy a Shapes, ¿cierto? Como la puse allá, yo puedo colocar Reload Shapes, ¿cierto? Previamente estoy poniendo Reload Shapes. Y cuando me voy a certificaciones, por ejemplo, en este caso es la de Consultant, ¿cierto? Le puedo colocar OK. Y ya tengo mi nuevo grafiquito listo para subir mi hoja de vida actualizada con el link correspondiente. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos para el siguiente caso. El siguiente caso es un caso bien interesante. Por ejemplo, es para utilizar imágenes de fondo. Se parece mucho al primer ejercicio que hicimos, pero lo que queremos hacer en este caso es poder crear una capa de polígonos de tal forma que podamos hacer áreas seleccionables dentro de nuestro mapa. ¿Listo? Muy bien. Para eso vamos a utilizar una herramienta que se llama CBI Studio. ¿Vale? CBI Studio es una aplicacioncita web que se creó Interworks, que es súper bacana para poder desarrollar todos estos casos de planogramas, se llaman. Es el término más específico. Listo. Entonces, en este caso, aquí ya estoy en CBI Studio. De todas maneras, no se les olvide que esta presentación está siendo grabada y todos estos QRs van a estar disponibles en la grabación para que ustedes puedan seguir y, ¿por qué no llegar y reproducir estos tipos de ejercicios? ¿Listo? Muy bien. En nuestro caso, vamos a coger la imagen del primer piso y lo vamos a arrastrar. Entonces, pues el CBI Studio nos lo va a importar. Y lo importante acá es, bueno, cómo yo creo los polígonos. Entonces, aquí al lado izquierdo voy a seleccionar la opción de polígono. ¿Listo? Voy a hacer clic en los punticos, voy a hacerlo bastante rápido, de pronto no me van a quedar bonitos, bellos y perfectos, ¿cierto? Y básicamente este es un caso, por ejemplo, donde yo quiero llegar y hacer un énfasis en las eh, salas de reuniones. Entonces, en este caso, este es un planograma que tiene 4 salas de reuniones, ¿cierto? Y, por ejemplo, esta sala de reunión es un poquito circular. Entonces, voy a hacer acá un poquito el ejercicio de esforzarme. Este puntico me quedó un poquito corrido. Lo puedo correr y arrastrar.
Y aquí hay otra sala de reuniones que es esta. Voy a pegarlo, voy a pegarlo, voy a pegarlo, pegarlo. Y vamos a cerrar esto. Entonces ya, no sé si ustedes ven aquí, nosotros tenemos una data cargada, ¿cierto? Entonces yo puedo copiarla al clipboard, ¿cierto? El portapapeles. Me puedo ir aquí a Excel, la voy a pegar. En este caso voy a irme aquí a datos, voy a convertir texto en columnas, voy a utilizar delimitados, voy a utilizar coma, voy a finalizar y van a ver que aquí tengo pues básicamente mi punto X y mi punto Y de cada uno de esos y los polígonos correspondientes. Adicional a eso, tengo una hojita ya aquí precargada con los niveles de utilización de cada una de estas salas. Entonces tengo que la sala 1 se utiliza al 50, la sala 2 al 75, la sala 3 al 70 y la sala 4 al 60%. ¿Listo? Y lo que voy a garantizar es que pues, los polígonos correspondan con, con el shape correspondiente. Voy a hacer esto muy rápidamente. Sala 2, la sala 3 que es la que tiene más puntos. Y ya vamos a llegar al último, sala 4. ¿Listo? Bien, muy bien, muy bien. Va a guardar. Va a utilizar mi Tableau add-in. Voy a abrirlo en Tableau. Diego, cuéntanos un poquito más de este Tableau add-in en Excel. ¡Wow! Ese es un Tableau add-in que salió en la versión 7. Versión 7.0, o sea, antes de que se llamaran 2018, 2019, 2020. Es una cosa que es como el 2014, ¿cierto? ¿Y por dónde lo puede buscar? Uno busca Tableau add-in por Excel y eso debe salir ¿qué? Un artículo de la comunidad de Tableau donde uno lo puede descargar e instalar. ¿Vale? Muchas gracias, Ahorita, Diego. ahorita con un poquito más de paciencia lo puedo buscar. No lo tenía preparado para mostrar. ¿Vale? Listo. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, voy a simplemente arrastrar mi hoja de puntos, ¿cierto? Va a arrastrar mi hoja de utilización, ¿cierto? Voy a hacer, pues, básicamente un relationship por el shape label, ¿cierto? Yo le puse fue el shape label, ¿sí? Y lo vamos a hacer con sala. ¿Listo? Muy bien. Ya con esto ya estamos casi listos. Lo que vamos a hacer es que vamos a convertir esto a marca de polígonos. ¿Listo? Voy a arrastrar mi punto X y mi punto Y. ¿Cierto? Punto X, acuérdense que lo vamos a utilizar como dimensión. Mi punto Y también lo vamos a utilizar como dimensión. Algo muy similar al primer ejemplo que hicimos, ¿cierto? No me acuerdo cuál era el campo que maneja el orden de los puntos, es el Point Point ID. ID, ¿cierto? Entonces lo vamos a utilizar en el pad, se ve todavía horrible, no hay problema. Después arrastramos el shape label, ¿cierto? Y acá, pues si ustedes vieron, me quedaron como un poquito feos los polígonos de estas dos alas, pero ya tenemos casi todo hecho, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Nos falta incluir la imagen de fondo de nuestro primer piso, ¿cierto? Nuestro primer piso, acá vamos a sacar las dimensiones. Las dimensiones son de 1263 por 893, 1263 por 893, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar la misma técnica que utilizamos en el primer paso, ¿cierto? Que es que vamos a adicionar nuestra imagen, vamos a ir a nuestra imagen de fondo, primer piso, ¿cierto? Y estaba de 0 a 1283 y de 0 a 793, ¿cierto? Y si lo puse bien. Ah, no, es 893. No, hombre, así no se puede. 893.
¿Listo? Y como verán, entonces, pues así fácilmente podríamos llegar y utilizar. Acá los polígonos me quedaron seguramente un poquito mal, pero bueno, son gajes del oficio. ¿No, Y no pues, será que tiene que ver con el layout? Ah, no, eh, porque todavía no está dentro de un dashboard. no, no, pero básicamente tiene que ver con el background map. Seguramente es que no me aprendí bien las dimensiones, hombre. 1263, pues revisemos. Este tipo de cosas es chévere que pasen porque pues así como me pasan a mí, le pueden pasar a cualquiera. Curiosamente, aquí no es... chuc, 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 chuc. Este debería ir hasta 1200, ¿cuánto era? 1283. Pero curiosamente los puntos quedaron como en 1144. Nada raro que no haya utilizado la misma imagen que utilicé en el CVI Studio. De pronto no es la misma, no sé si vieron, pero acá tengo como tres imágenes iguales. De pronto cogí una que no era y por eso no me cuadran exactamente las dimensiones. Pero el proceso funciona bastante bien, Pero créanme. para hacer el ejemplo hay algo interesante aquí, porque yo conocía la técnica anterior, no conocía esta página, sino yo lo hacía de la forma anterior. Y era básicamente, abría mi imagen, iba al Excel, miraba mis puntos y Sí, iba o sea, moviendo los puntos. la técnica anterior era muy, muy a lo indio, ¿cierto? Que es llegar y, por ejemplo, a poner aquí anotar punto y entonces le aparecen a uno las coordenadas de los puntos y ahí ir armando los polígonos a mano. Eso, pues, obviamente suena muy como que no. ¿Listo? Muy bien. De todas maneras, pues no sobra llegar y decir que existen formas de hacerlo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí voy a llegar y colocar la utilización, vamos a colocar la utilización promedio, vamos a utilizar la utilización promedio. Acá también podríamos utilizar la utilización promedio en el color, ¿cierto? Y podríamos tener algo de este estilo, ¿cierto? Donde tenemos un dashboard muy sencillo, donde tenemos la utilización. Déjenme un momento y le ponemos aquí automatic. Aquí, ¿sabe que de pronto sí me faltó algo? Format, background images. No creo que solucione el problema, de todas maneras, pero en vez de bloquear el aspecto de la imagen, pues que me muestre la imagen completa. ¿Listo? Eso pues podría ayudar un poco a algunos temas, ¿cierto? Como lo decía pues al comienzo, que se rescale la imagen correctamente cuando nosotros estemos utilizando eh, eh, dashboards de tamaños automáticos, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y por ejemplo, podríamos tener nuestro dashboard de este estilo, donde estamos utilizando imágenes de fondo, ¿cierto? Y podamos, por ejemplo, estar filtrando, si nosotros ponemos acá nuestro filtro de acción, ¿cierto? Donde podríamos estar filtrando de nuestro planograma, ¿cierto? A otras vistas y otras cosas. Por ejemplo, esto yo lo utilicé para un vendedor de muebles. Ese vendedor de muebles básicamente lo que tenía era un planograma de cómo era su tienda y en cada una de las ubicaciones pues vendía un sofá, una cama, eh, un, un conjunto de alcoba, accesorios, ¿cierto? Y de tal forma que él pudiera saber cuáles eran las posiciones geográficas de su tienda que más vendían. Entonces eso era bien interesante, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos para nuestro último ejemplo. Nuestro último ejemplo es algo bien interesante. No sé si ustedes pudieron alcanzar a ver, pero en nuestra hoja de utilización nosotros teníamos acá unas imágenes de Cloudinary, ¿cierto? Y esas imágenes de Cloudinary, pues una forma muy sencilla de, por ejemplo, utilizar esas imágenes
También, digamos, ya vimos la image rule, es una de colocar un objeto URL, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar un ejemplo, un objeto URL, lo vamos a dejar en blanco. Obviamente, para que la acción funcione, pues la URL tiene que estar en el detalle, ¿cierto? Aquí la voy a colocar fácilmente en el detalle, URL, ¿listo? Y después vamos a crear una acción de URL, ¿cierto? Dashboard acciones, donde vamos a adicionar una acción de URL. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, vamos a partir de la hoja Sheet 1, ¿cierto? Y vamos a insertar nuestra URL. ¿Listo? De tal forma que cuando la seleccione, voy a utilizar Select, ¿cierto? Se me muestre, por ejemplo, la foto de la, ¿cierto? La foto de nuestra sala, ¿cierto? Esta, por ejemplo, es nuestra sala redonda. Esta, por ejemplo, es nuestra sala cuadrada. Y, por ejemplo, esta es nuestra otra sala cuadrada, o sea, la misma. Y aquí está nuestra otra sala cuadrada. ¿Listo? Entonces, bien chévere porque cuando yo hice este ejemplo, por ejemplo, para nuestro vendedor de muebles, no solamente hacíamos clic para saber cuáles eran las ventas, etcétera, sino que también al hacer clic podíamos ver la foto del mueble que, por ejemplo, se vendía en esa posición. ¿Listo? Entonces, un ejemplo bien, bien chévere. Sin embargo, ya acá viene lo interesante de esta técnica. Esta técnica en Tableau Desktop funciona perfecta. O sea, cuando ustedes llegan y la ven en Tableau Desktop, eso está perfecto. Sin embargo, acá yo les voy a mostrar un caso de, y vamos a tratar de solucionarlo. Sé que me quedan unos par de minutos, voy a tratar de ir un poquito acelerado, pero la imagen, cuando uno la inserta así, se va a ver de esta forma. Y si ven que tiene unas barras de desplazamiento, a diferencia de Tableau Desktop, que de Tableau Desktop sí se encarga de hacer el encuadre de la imagen, ¿cierto? Cuando nosotros lo montamos en Tableau Public, o en Tableau Online, o en Tableau Server, me salen unas barras de desplazamiento si el tamaño de la foto excede el tamaño del iframe. Esto está incluido en un elemento web que se llama un iframe. Para ello, podemos utilizar una página accesoria. Yo he desarrollado una página accesoria. Aquí está el código de la página web. Ustedes lo pueden escanear con su celular y los va a llevar a una página en GitHub de una página auxiliar que básicamente utiliza unos parámetros. Entonces, ¿qué es lo chévere de esta imagen? Esta imagen se encarga de hacer el resize. ¿Listo? Y para poder hacer esto tiene unos parámetros, uno que es la URL de la imagen y tiene unos parámetros opcionales, por ejemplo, si yo quiero que vaya un link, si quiero un color de fondo, ¿cierto? O si quiero que, por ejemplo, cuando el link, si utilizo la opción del link, que si se quiere abrir en el mismo objeto web o en una nueva página. En este caso, pues vamos a simplemente limitarnos a hacer el resize de la imagen. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a utilizar únicamente esta partecita, ¿listo? De la imagen, ¿cierto? Esta partecita de esta página web para hacer el resize. Entonces, aquí estoy copiándolo y lo que voy a hacer es que voy a modificar la acción de URL. Voy a irme aquí a Dashboard Acciones, ¿cierto? Voy a poner acá mi lupa para que todos puedan ver, porque yo sé que cuando uno lo muestra allá en Remo, eso se ve chiquitico. ¿Listo? Y entonces acá vamos a utilizar nuestra URL, ¿cierto? Que es la página auxiliar para hacer el resize y el parámetro que es image igual a la URL. ¿Listo? Y le vamos a dar OK y OK. Entonces, cuando lo veamos aquí en Tableau Desktop, pues se ve igual, ¿cierto? Esta página es un poco, esta fotico es un poquito más ancha, entonces se demora un poquito cargando, pero cositas interesantes. Si vieron que, por ejemplo, el fondo ya no es negro, sino es blanco, porque por defecto yo lo puse como blanco. Si yo le pusiera, simplemente voy a hacer una de esas personalizaciones que yo le quiero hacer, ¿cierto? Y es que yo le puedo colocar image, ¿cierto? Y por ejemplo le puedo poner color igual blue. Capaz esta se me olvidó.
cómo se colocan. Creo que se colocan con ampersand los parámetros. Sí, señor, todavía me acuerdo. Es que esta la respondí, esta fue una pregunta de la comunidad de Tableau que respondí hace, Sí, mucho tiempo. de hecho, eso se llama getString. Hay dos formas, post y este es el getString y es un interrogante. Después del interrogante la variable, igual el valor y ampersand para separar cada una de ellas. Ok, por ejemplo, en este caso, no sé si ven, pero el fondo, digamos, de la hoja está con un azul. Obviamente, generalmente uno terminará utilizando blanco o negro, pero pues de pronto uno tiene un dashboard de esos con una imagen de fondo y uno podría tratar de hacer cuadrar la imagen de fondo con el color de la imagen del elemento web. ¿Listo? Entonces, bueno, es chévere porque cuando uno ya publica esta imagen web con ese elemento, con esa página auxiliar, ya no tenemos este caso donde tenemos nuestras barras de desplazamiento, sino que nosotros tenemos este caso, ¿cierto? Por ejemplo, aquí lo puse con fondo negro, o sea, con color igual black, ¿cierto? Y entonces vamos a hacer el resize de la imagen y no vamos a tener esas barras de desplazamiento al utilizar una página auxiliar, ¿vale? Y bueno, ese era el contenido que tenía preparado para hoy. 45 minutos perfectos. Muchas gracias, Diego, muchas gracias. De hecho, mira el mensaje en el chat. Maida Costa dice, esto es una presentación que fue enviada por Dios. Es justo lo que necesitaba averiguar para resolver un problema que tenía con el resize en unas fotos. Wow, Mayra, qué gusto, qué chévere saber ese tipo de cosas que llegamos. Entonces, bueno, muy bacano poder escuchar este tipo de cosas. De todas maneras, este es el tipo de preguntas, básicamente parte de todas estas cosas que mostré hoy, son preguntas que yo he tenido en la comunidad de Tableau frecuentemente y pues seguramente en el futuro, con mayor invitación, podemos traer otros temas como cómo utilizar el objeto web o, por ejemplo, también tenemos otras presentaciones sobre colores, etcétera. Entonces, pues seguramente tendremos algún espacio futuro en comunidad para seguir enseñándoles sobre esto. De nuevo, muchas gracias, Diego. Creo que es bastante interesante lo que acabas de traer, sobre todo combinar herramientas fuera de Tableau y utilizarlas embebidas, o sea, conectarlas con el uso diario de nosotros. Muchas gracias por participar. De último, quería hacer un recorder. Dame un segundo para compartir. ¿Ya estás viendo mi pantalla? Dame un segundo, sí, señor. Ok, para recordar, la próxima sesión es el 27 de abril. Tenemos, Pablo la va a liderar y se llama Datos más Periodismo con LN Data, del Diario de la Nación de Argentina. Aparte de esto, les recuerdo que si quieren conectarse con nosotros, tener una comunicación más en vivo, los invitamos a que se unan a nuestro canal de Slack, donde pueden conseguir comunidoctores y comunicarreras y contactos con nosotros. Muchas gracias de nuevo. Ahora procedemos a... Seguimos con el... ¿Cómo se llama? El estar en vivo en las mesas. Aquí pueden tener un espacio para hacer preguntas, contactarte, hacer networking y cualquier cosa. Hasta luego.